Bueno, este video es con características generales, con algunos de ustedes ya lo habíamos hablado en clase, pero bueno, quería que esto les quede bien reflejado y plasmado en algún lugar, como para que si tienen alguna duda consulten de nuevo el video y lo tengan. Vamos a hablar de la literatura como género artístico, sus géneros y sus características principales. La literatura entonces va a ser el arte de la expresión oral o escrita que tiene como finalidad el gozo estético y el uso de la palabra, ¿sí? La literatura es un arte y como tal va a tener como vehículo estético la palabra, ¿sí? Y el embellecimiento y el uso estético de ella, ¿sí? Por eso decimos que es un arte, no decimos que es ficción, porque acuérdense que vamos a tener literatura que no va a ser completamente ficción, o vamos a tener textos como por ejemplo Ana Frank, donde no estaban pensados como literatura y terminan siéndolo, ¿sí? Lo mismo si pensamos, por ejemplo, en las novelas de no ficción o en la novela histórica. O sea, tenemos determinadas características o determinados subgéneros donde podemos ver que muchas veces un texto que no parecía ser literario lo termina siendo. Entonces no podemos decir que la literatura es solamente ficción, ¿sí? Con respecto a la literatura, para su estudio lo estructuramos y lo dividimos en tres géneros. Tengan en cuenta que esto no es absoluto, puede haber entrecruzamiento de más de un género, ¿sí? Pero para una cuestión de estructurar y de manejar bien determinados conceptos, se lo divide en tres géneros: narrativo, lírico y dramático. ¿Sí? Tenemos en primera instancia el género lírico, que es el que va a estar escrito en verso, va a tener diferentes representaciones como los poemas, las cancioncillas o la épica. Tengan en cuenta que no tiene narrador, sino que tiene un yo lírico, que es la voz que expresa sus sentimientos, y que como premisa vamos a ver que con solo verlo lo reconocemos porque está escrito en verso, tiene rima, tiene determinadas características que ahora vamos a ver. Después tenemos el género dramático, ¿sí? Que va a englobar todas las obras literarias que tengan que ver con la representación, ¿sí? Cuyo objetivo sea ser representado. Y vamos a tener el género narrativo, ¿sí? Que es la finalidad es contar una historia y que obviamente abarca la mayoría de la literatura que leemos, sobre todo en época escolar. Vamos primero con el género narrativo. Es el que más le tienen que dar importancia porque es el que más estudiamos y el que más practicamos, leemos, escribimos, ¿sí? Entonces es el más importante de los tres. En etapa escolar, en el mundo de la literatura, los tres géneros tienen la misma validez, ¿sí? Bien, la narrativa va a tener en primera instancia, acá el cuadrito este tiene una cuestión que ahora la vamos a arreglar. En primera instancia tenemos que pensar en un narrador. El narrador es la voz que cuenta la historia, no es el autor salvo que éste lo aclare. Si yo estoy leyendo, por ejemplo, un cuento de Cortázar y dice yo, Julio Cortázar, les voy a contar esta historia, o se deja ver en algún momento que el narrador es el mismo que el escritor, es válido. Para el resto de los textos que leamos, el narrador no es el escritor, salvo que así suceda, yo les voy a avisar. Pero en este caso, por ejemplo, en La Peste Escarlata, en Los mitos que leímos con los chicos de segundo, El presagio de carnaval que leímos con quinto, El matadero que leemos con sexto, van a ver que el narrador es una persona que queda fuera de la historia, ¿sí? Los personajes van a ser las personas que viven esa historia que es contada por la narración. La acción es la trama, ¿sí? De qué es lo que están viviendo esos personajes. El espacio, ¿sí? Que yo en la ficha de datos siempre les pongo ambiente, es el lugar donde se está realizando la acción, ¿sí? Una casa, la calle, la playa, una universidad, ¿sí? O sea, es un lugar físico donde se está desarrollando esa acción. El tiempo, bueno, vamos a tener el externo y el interno, no le dé mucha bolilla a eso, el lenguaje tampoco. Tengan en cuenta que cuando yo les pido la ficha de datos, les pido género, que en este caso sería narrativo, subgénero, en el caso de que sea, que acá los subgéneros lo tienen como estructuras, ahora lo vamos a ver bien y les voy a decir bien cuáles tienen que tener.
Acuérdense que los subgéneros más importantes son realista, maravilloso, fantástico. ¿Sí? Ahí por el medio podemos ubicar el extraño y la ciencia ficción, pero sepan que el realista es aquel subgénero donde la historia que se cuenta y los personajes son verosímiles, ¿sí? Vamos a tener el género fantástico, que es aquel que empieza verosímil y en algún momento irrumpe un hecho sobrenatural que causa sorpresa al lector, ¿sí? Que es un factor muy importante. O el género maravilloso, el subgénero maravilloso, donde vamos a tener una historia que es inverosímil desde principio a fin, ¿sí? Como los cuentos de hadas, por ejemplo. Ciencia ficción, recuerden que es aquel subgénero donde tenemos un avance científico, tecnológico que no existe en el momento en que se presenta la obra. Va a estar siempre ambientada en el futuro. Tengan en cuenta que vamos a tomar como punto de partida el momento en el que el escritor escribe su obra, ¿sí? Para pensar en el futuro. Y bueno, esos serían los subgéneros más importantes. El extraño, en el momento que lo veamos, se los explicaré, pero tiene que ver también con un subgénero donde es todo verosímil o irrumpe un hecho sobrenatural que causa sorpresa al lector, pero que inmediatamente es explicado a través de la ciencia, ¿sí? Así que eso es lo importante de la narración. Así que sepan que cuando yo pido ficha de datos, género narrativo, subgénero, alguno de estos que les acabo de mencionar, realista, fantástico, maravilloso. Forma, fíjense que puede ser cuento, novela, leyenda, ¿sí? Tiene que ver con la estructura general, ¿sí? Cuánto voy a desarrollar yo esa historia. Nosotros en líneas generales vemos cuento, novela, mito, no mucho más que eso. Y cuando les pido la estructura, tiene que ver con si es una novela, si está dividido en capítulos, si no lo está. En el caso de La Peste Escarlata es un relato enmarcado. Si está dividido en capítulos, cuántos capítulos tiene. Si es un cuento, si tiene algún tipo de visión. Si no la tiene, la estructura es introducción, nudo y desenlace y ahí se termina la historia. Pero piensen que la forma entonces tiene que ver con la estructura general y la estructura tiene que ver con cómo está dividida esa forma general, ¿sí? Si después tienen alguna duda con respecto a esto, me lo preguntan, no hay problema. Vamos con el género dramático. El género dramático tiene que ver con aquellas obras que están exclusivamente escritas para ser representadas. No tenemos un narrador, sino que lo que vamos a tener es personajes que cuentan la historia que están viviendo. Sí, eso es muy importante, ténganlo en cuenta, porque al momento de darnos cuenta si es un género dramático o un género narrativo, lo importante es darse cuenta quién está contando la historia en cada uno, ¿sí? Y muy importante que es un género que está creado para ser representado, no para ser leído. Si bien nosotros hacemos teatro leído, no es para ser leído, sino para ser representados. Y acá tienen las principales características. Vamos a tener el diálogo y el monólogo, ¿sí? Vamos a tener algunas acotaciones, que son esas aclaraciones que están entre paréntesis, que tienen que ver con la forma de actuar de los personajes, o con la puesta de escena, o con el espacio que se está representando. Y vamos a tener muchos elementos visuales, ¿sí? Es muy importante la vestimenta del personaje, los movimientos, ¿sí? Entonces, en el género dramático, lo más importante es lo visual. ¿Estamos? Así que bueno, vamos con el género lírico, que es el último. Es el más fácil de reconocer, ¿sí? Porque lo vamos a tener escrito en verso. La intención comunicativa va a tener que ver más bien con los sentimientos, ¿sí? Tenemos varios tipos. Las canciones, por ejemplo, forman parte del género lírico. Las características principales van a tener que ver con la musicalidad, con el ritmo, con la rima y con la métrica. Y la estructura va a estar bien reconocida visualmente por las estrofas y los versos. Importante esto, si tienen alguna duda me escriben. Sepan que la ficha de datos la vamos a hacer en todas las obras literarias que leamos, ¿sí? Así que tengan muy en claro toda esta situación. Y les va a servir de acá que terminen su escolaridad, porque estos son características importantes y muy generales, ¿sí? Así que bueno, es más o menos lo que habíamos estado hablando hoy con algunos chicos. Pero bueno, sepan que el más importante y el que más vamos a estudiar es el género el género narrativo, perdón, y que bueno, a partir de ese es lo que va a salir
de donde van a salir la mayoría de las actividades. Así que espero que les sea útil, que le presten atención, ¿sí? Tengan en cuenta que, bueno, esto se los dejo en nuestras plataformas virtuales y si tienen alguna duda lo pueden volver a comentar. Nos vemos, chicos.